Don Alejandro Ramírez descendió de su lujoso tráiler con la actitud arrogante de quien sabía que el mundo giraba a su alrededor. Vestía un traje caro que brillaba bajo el sol del interior de México y caminó hacia el rancho con la frialdad de alguien acostumbrado a mandar, sin considerar los sentimientos ni las vidas a su alrededor. El pequeño pueblo, perdido entre montañas, parecía insignificante a los ojos del empresario, que ya trataba cualquier lugar con la misma indiferencia con la que trataba a las personas. Era solo otro lugar para dejar atrás, como si fuera una parada en su largo camino de dominio. En sus manos sostenía las riendas de Luz, una yegua maltratada y lastimada que, hasta hace poco, había sido su propiedad. Su mirada estaba distante, sin el menor atisbo de compasión por ese ser vivo que, con dificultad, trataba de seguir los pasos del hombre. Luz, con la pata lesionada y visiblemente débil, apenas podía caminar. Pero eso no importaba a don Alejandro. Lo que importaba era deshacerse de ella sin el más mínimo arrepentimiento. Para él era solo una mercancía, que ahora ya no tenía valor. Miró el rancho a su alrededor, un lugar que el tiempo y la negligencia habían tomado por completo, y le ordenó al hombre que estaba allí, don Evaristo, que dejara a la yegua. «Déjala aquí, no te preocupes por nada más. Asegúrate de que desaparezca de mi vista», dijo don Alejandro, con voz dura y sin emoción. El tono impersonal de la orden transmitía más la idea de un negocio mal hecho que un acto de desdén por una vida. No dudó en sacar una pequeña suma de dinero y entregársela a don Evaristo como si fuera un pago por un servicio que cualquiera podría realizar. La manera en que don Alejandro trataba a Luz era cruel, pero aún más cruel era la forma en que se despedía de ella. No había palabras de pesar, no había ninguna preocupación por el sufrimiento del animal. Solo un gesto indiferente con la mano y una mirada rápida, como quien se deshace de un peso. «Ahora es problema tuyo», dijo, como si ya se hubiera olvidado de lo que acababa de hacer. Para él, ese gesto no era nada más que una transacción común, una que él tenía el poder de realizar sin mirar atrás. La yegua quedó atrás, dejando una sensación amarga en el aire. Don Alejandro subió nuevamente al tráiler y siguió su camino sin una palabra más, sin una señal de duda. Mientras se alejaba, el sonido del motor del tráiler era lo único que quedaba. En ese momento, lo único que quedó fue el sufrimiento de Luz, que ahora abandonada, miraba con los ojos llenos de dolor hacia el horizonte. No había nadie que la protegiera, nadie que la comprendiera. Su destino parecía sellado. Don Evaristo, quien quedó con la responsabilidad de lidiar con Luz, permaneció en silencio. No cuestionó, no dudó. Era un hombre simple, acostumbrado a ver el poder de personas como don Alejandro pasar por su vida sin jamás ofrecer una oportunidad para algo diferente. Para él, la yegua era solo una carga más, algo de lo que se tendría que deshacer cuando alguien le ordenara. Su dignidad ya estaba enterrada hacía mucho tiempo, y el sufrimiento del animal era solo un reflejo de la cruda realidad de su propia existencia. Mientras el tráiler de don Alejandro desaparecía en el polvo del camino, Luz quedó allí con el cuerpo herido y el espíritu roto. El dolor en sus patas era intenso, pero la sensación de abandono parecía ser aún peor. Había sido descartada como un objeto sin valor, como un pedazo de carne que ya no tenía función. No había nadie para socorrerla, nadie para darle lo que necesitaba para recuperarse. Su mirada fija en el camino parecía cuestionar si habría algún sentido para su vida a partir de ese momento. Sé que en este preciso momento estás viendo este video desde una pantalla bien cercana, ya sea en tu celular o en tu televisor, y quiero pedirte algo muy simple, pero poderoso. Si lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, si algo en tu alma se conectó con esta historia de superación,
entonces es hora de dar el siguiente paso. Dale me gusta ahora, porque cada me gusta es como una señal de que crees en la transformación. Y suscríbete, porque aquí, con cada video, te conectarás con algo aún más profundo, con más historias que harán latir tu corazón más fuerte. No dejes que esta oportunidad pase. Sé que lo sientes, esa energía que está fluyendo ahora. Es como si el universo te estuviera diciendo, este es el momento de actuar. Al darle me gusta y suscribirte, no solo estás ayudando al canal, estás permitiéndote vivir esta jornada de cambio y evolución junto con nosotros. Y te bendigo en este camino de coraje, fe y superación. Vamos juntos. La crueldad de don Alejandro no era solo física, sino principalmente emocional. No veía a las personas ni a los animales como seres con sentimientos, sino solo como herramientas para su propia satisfacción y comodidad. Y cuando algo ya no le servía, simplemente lo desechaba, sin mirar atrás. El hombre implacable, que tenía todo y nada a la vez, no sabía que su actitud egoísta había sembrado una semilla que pronto comenzaría a germinar. La historia de Luz estaba lejos de terminar, y el impacto de su vida aún resonaría en el pueblo de una manera que nadie podría imaginar. Carlos estaba acostado debajo de un árbol, tratando de descansar del calor abrasante del mediodía. Tenía solo 12 años, pero la vida en las calles lo había hecho madurar de manera precoz. Su estómago rugía de hambre y ya se había acostumbrado a vivir entre los callejones del pueblo, pidiendo limosna o haciendo pequeños favores para conseguir un pedazo de pan. Sin familia, sin hogar, Carlos aprendía a valerse por sí mismo. El peso de las calles y las dificultades cotidianas lo hacían más fuerte, pero también más solitario. Fue en ese momento, mientras trataba de protegerse del calor, que escuchó el sonido del motor de un tráiler llegando al pueblo. Levantó la cabeza lentamente, la curiosidad llevando sus ojos hacia el camino. Polvoriento. No era algo que sucediera todos los días, y Carlos sabía que el tráiler no era un visitante común. Observó desde lejos, escondido entre las sombras del árbol, sin querer ser notado. Y fue cuando el hombre imponente descendió del vehículo que Carlos supo que algo estaba a punto de ocurrir. Vio al hombre caminar con paso firme, casi despectivo, hacia el rancho. En las riendas sostenía una yegua flaca, con la pata trasera visiblemente lastimada. Luz, que luego aprendería a llamar, apenas podía caminar. El corazón de Carlos se apretó con la escena. Había algo en ese animal, en esa mirada, que le hizo sentir un dolor profundo. Siempre había sido sensible al sufrimiento de los animales, y ver a una criatura tan vulnerable tratada de esa manera lo hizo querer salir de su escondite e intervenir. Pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, el hombre ya había hablado con don Evaristo, el propietario del rancho, y le había entregado un pequeño pago. La escena desarrollada era cruel e impersonal. El hombre no mostraba el menor signo de compasión. Con un gesto rápido el empresario se alejó, subió nuevamente al tráiler y partió, dejando atrás a Luz y el dolor que llevaba consigo. El tráiler desapareció por el camino, dejando una nube de polvo en el aire, y la yegua quedó allí, caída en desesperación, con los ojos llenos de sufrimiento y, tal vez, una esperanza que ella misma sabía que ya estaba muriendo. Carlos observó todo con una mezcla de rabia y tristeza. Quería gritar, quería correr hasta ese hombre y exigirle que hiciera algo, pero sabía que no tenía poder alguno. Era solo un niño pobre, sin nadie por él. No tenía hogar, ni un futuro cierto, pero en ese momento algo dentro de su pecho se calentaba. El deseo de ayudar a la yegua era más fuerte que cualquier otra cosa. Se acercó cautelosamente a Luz, su respiración pesada, el cuerpo sudado por el calor. La yegua levantó la cabeza lentamente,
mirándolo con los ojos grandes y tristes, como si reconociera su dolor. Carlos no tenía mucho que ofrecer, pero con lo poco que sabía sobre cuidados de animales, comenzó a hacer lo que podía. Con una mano temblorosa, trató de sujetar la pata lastimada de la yegua, tratando de analizar la herida. Sabía que no sería fácil, pero no podía dejar que la vida de Luz fuera descartada de esa forma. No lo permitiría. Sus pasos lo llevaron hasta la casa de doña Teresa, la vieja curandera del pueblo. Todos conocían a Teresa como alguien que tenía un conocimiento profundo de las plantas medicinales y los remedios caseros. Sabía cómo curar heridas, cómo aliviar dolores. Carlos había oído hablar de ella antes, pero nunca tuvo el valor de buscarla. Ahora, con la vida de Luz en sus manos, no dudó. Caminó hasta la casa sencilla de la mujer, tocando tímidamente la puerta. Doña Teresa lo miró con sorpresa, pero también con una mirada que Carlos sabía reconocer, la mirada de quien comprende el dolor ajeno. Lo invitó a entrar y, tras que él le explicara lo sucedido, no dudó en ayudarlo. Le enseñó cómo limpiar la herida, cómo preparar una pomada con hierbas para aliviar el dolor y, lo más importante, cómo cuidar a la yegua con paciencia y amor. «Tienes coraje, niño», le dijo doña Teresa. «Eso es más importante que cualquier remedio». Carlos volvió al rancho con las enseñanzas de Teresa grabadas en su mente, decidido a cuidar de Luz. A pesar de todos los desafíos que enfrentaba, sentía que su misión apenas comenzaba. No sabía si lograría curar a la yegua, pero sabía que haría todo lo necesario para intentarlo. Luz ahora era su responsabilidad y, más que nunca, tenía algo por lo cual luchar: la vida de la yegua. En los días que siguieron, Carlos continuó con su trabajo de cuidar a Luz. Cada mañana la encontraba en el rancho, con la pata aún herida, pero con los ojos un poco más vivos, tal vez por la atención que él le daba. Cada día era una lucha. Mientras intentaba conseguir más seno y agua para Luz, también tenía que ingeniárselas para conseguir algo para comer. El estómago vacío muchas veces pesaba más que la carga de cuidar a un animal herido, pero no le importaba. Luz, al menos, tenía su compañía. Sin embargo, los chicos de la calle no lo dejaban en paz. Se burlaban de él, llamándolo tonto, idiota e incluso débil. ¿Crees que esta yegua se va a recuperar, Carlos? Se va a morir pronto y vas a perder tu tiempo, decían con risas crueles. Lo peor de todo era la sensación de ser incomprendido, de ser ridiculizado por intentar hacer algo que él sentía que era lo correcto. Ellos no veían lo que él veía en Luz, no sentían lo que él sentía. Pero Carlos ignoraba las palabras, siempre alejándose para seguir con su tarea. El dolor en su espalda, el cansancio en sus piernas y el vacío en su estómago no impedían su determinación. Se levantaba antes del amanecer y se acostaba tarde, tratando de encontrar más recursos y, al mismo tiempo, darle a Luz el confort que necesitaba. Todos los días eran iguales. Hacía calor, llovía y nunca sabía de dónde conseguiría el próximo pedazo de heno o el remedio que necesitaba, pero nunca se rendía. Sabía que estaba haciendo algo importante, aunque nadie más lo viera de esa manera. Carlos comenzó a aprender más sobre la anatomía de los animales con las lecciones de doña Teresa. Sabía que, para Luz, cada pequeño avance era una victoria. La yegua comenzó a calmarse y aceptar su compañía. A medida que los días pasaban, ya mostraba más disposición para caminar, aunque fuera con mucha dificultad. Cada paso de ella, aunque doloroso, era una razón para que Carlos sonriera. Sentía que su dedicación estaba haciendo una diferencia, aunque fuera difícil ver el progreso de inmediato. En la comunidad, la mayoría de las personas aún lo miraba con desdén. El pequeño niño de la calle cuidando de una yegua. ¿Qué podría entender él sobre eso? Pero poco a poco,
comenzaron a suceder pequeños cambios. Miguel, uno de los chicos más grandes de la calle, se acercó a Carlos en un día de lluvia, trayendo una bolsa de heno y algunos vegetales. «No sé por qué haces esto, Carlos», dijo con tono dudoso, «pero la yegua parece estar mejor». El reconocimiento, aunque tímido, fue la primera señal de que, tal vez, los demás comenzaban a notar la importancia de su gesto. En uno de sus días más difíciles, cuando el cielo estaba nublado y el viento helado cortaba su piel, Carlos se sentó junto a Luz, exhausto. «Sé que no es fácil», murmuró, con la voz apagada por el dolor en la espalda. «Pero vamos a conseguirlo, ¿verdad?». Sabía que hablar con ella no cambiaba nada, pero la sensación de estar con alguien que lo entendiera, aunque sin palabras, le daba fuerzas para continuar. Luz, con su pata mejorando lentamente, parecía estar de acuerdo con la mirada tranquila, como si también estuviera luchando por superar el dolor. A pesar de las dificultades, el niño estaba creciendo. Cada desafío que enfrentaba lo hacía más fuerte, más determinado a cuidar de la única amiga que había encontrado en esos días oscuros. Aunque no tenía a nadie que le mostrara el camino, comenzó a entender más sobre la vida y sobre el valor de una promesa que le había hecho a Luz, de que ella no sería olvidada. Nada más importaba más que eso. El tiempo pasó y Luz, a pesar de todo, comenzó a recuperarse. Su pata aún tenía marcas de una lesión grave, pero poco a poco fue ganando fuerza. Los días de sol intenso dieron paso a noches más suaves, y la yegua parecía finalmente adaptarse a la nueva rutina que Carlos le había impuesto. Cada mañana él la alimentaba, cuidaba de sus heridas y en los pocos momentos de descanso hablaba con ella, como si su compañía fuera suficiente para mantenerla motivada. Pero en su interior, Carlos sabía que la recuperación de Luz no dependía solo de su trabajo, dependía de un milagro. Los otros chicos de la calle, aunque seguían burlándose de él, comenzaron a alejarse, tal vez por vergüenza, o tal vez veían más a Carlos como un blanco fácil. Pero el verdadero cambio llegó cuando algunos adultos del pueblo comenzaron a darse cuenta del esfuerzo que el chico estaba haciendo. Nadie sabía muy bien qué pensar, pero algo comenzaba a cambiar en la atmósfera del pueblo. Fue durante una de las mañanas más calurosas, cuando Carlos estaba frente al rancho limpiando las heridas de Luz, que apareció el primer gesto de compasión real. Don Evaristo, el hombre que había recibido el pago de don Alejandro, se acercó cautelosamente. «No deberías estar haciendo esto, niño», dijo, su voz baja. «No cambiará nada, pero veo que realmente te importa». Carlos levantó la vista y por primera vez la mirada de don Evaristo no estaba llena de desprecio. Era una mirada de comprensión y sin decir más palabras le entregó a Carlos un saco de heno extra, como si ese pequeño gesto fuera una ayuda para aliviar la carga que el niño llevaba. Era un pequeño signo, pero Carlos sintió como si hubiera conquistado un territorio importante en el corazón del pueblo. Mientras tanto, la recuperación de Luz se volvía más visible. Ya podía caminar con más firmeza, aunque aún con dificultad. El progreso fue lento, pero visible. Luz ya no sufría constantemente. Había encontrado en Carlos algo que nunca había conocido: esperanza. Pero la mayor prueba aún estaba por venir. Don Alejandro, al escuchar rumores sobre el cuidado que Carlos tenía con la yegua, no dudó en reaccionar. No toleraría ser desafiado por un niño, y mucho menos permitiría que alguien de su clase inferior interfiriera en sus negocios. Su ego no soportaría ver a Luz recuperada bajo el cuidado de un niño tan insignificante. Fue entonces cuando envió a sus matones a hacer lo que él consideraba necesario. La noticia de que se acercaban al pueblo se difundió rápidamente, y Carlos sintió el peso de la amenaza, pero no podía dejarse intimidar.
Luz lo necesitaba, más que nunca. La determinación de Carlos era más fuerte que el miedo que apretaba su pecho. Sabía que, si no fuera por él, nadie más haría lo que debía hacerse. El sonido de caballos galopando resonó por el pueblo, y Carlos sintió el miedo apretar su pecho. Sabía lo que eso significaba. Los matones de don Alejandro estaban llegando, y el destino de Luz estaba a punto de decidirse. Carlos, con la respiración acelerada, miró a la yegua, que ya estaba a su lado, más fuerte que antes. Ella parecía entender que algo se avecinaba, y aunque aún era frágil, sus ojos estaban alerta. No sabía qué haría si los hombres de don Alejandro llegaban hasta ella. Solo sabía que, si tenía que luchar, lucharía hasta el final. Miguel, el niño que antes se burlaba de Carlos, apareció de repente. «Están viniendo, Carlos. Yo no sé qué hacer, pero no podemos dejar que esto suceda». Ese gesto de apoyo, aunque simple, significó mucho para Carlos. Miguel ya no era un espectador distante. Estaba al lado de Carlos, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Y, para sorpresa de Carlos, otros también comenzaron a reunirse. Doña Teresa, con su rostro arrugado, apareció trayendo más remedios y hierbas para Luz, lista para ayudar en lo que pudiera. Incluso don Evaristo, que siempre miró a Carlos con indiferencia, ahora traía una cuerda para ayudar a contener a los hombres de don Alejandro, si fuera necesario. Cuando los matones de don Alejandro llegaron, estaban listos para llevarse a Luz de regreso, sin ninguna consideración por lo que ella había pasado. Pero al ver la pequeña multitud formada alrededor del rancho, con Carlos al frente, sujetando con firmeza las riendas de Luz, algo los hizo dudar. La fuerza de voluntad de Carlos, el brillo en los ojos de quien no estaba dispuesto a ceder, parecía contagiar a todos los que estaban alrededor. La gente del pueblo, que antes había permanecido en silencio, ahora estaba de pie, dispuesta a enfrentar el poder de don Alejandro. «Esta es mi decisión», dijo Carlos con la voz firme, aunque temblorosa. «Luz fue abandonada y ahora es mi responsabilidad. No voy a permitir que se la lleven de nuevo». Sus ojos ya no eran los ojos de un niño perdido, sino los ojos de alguien que sabía lo que era correcto y estaba dispuesto a luchar por ello. Fue entonces cuando don Evaristo, con un gesto simple, comenzó a hablar. «Este niño tiene razón. Él cuidó de la yegua. Nadie más aquí se preocupó por ella». Esas palabras, dichas por alguien que siempre había sido sumiso a don Alejandro, resonaron en el aire como un grito de resistencia. La tensión aumentaba. Los matones de don Alejandro avanzaron, pero la comunidad, unida por la fuerza de Carlos, se posicionó como una barrera. La mujer que cuidaba de los vegetales, el anciano que vendía los pañuelos, los otros chicos que antes se burlaban de Carlos, todos estaban allí, de alguna manera, dispuestos a luchar a su lado. Era un acto simple, pero lleno de significado. Estaban juntos, y eso hacía toda la diferencia. Fue entonces cuando don Alejandro apareció, parado en 1900, el camino, observando la escena con una mirada furiosa. No estaba acostumbrado a ser desafiado. «Esto no va a quedar así», gritó él con los ojos llenos de odio. Pero algo en su semblante vaciló cuando miró al pueblo, ahora unido alrededor de Carlos y Luz. Sabía que en ese momento no se trataba solo de una yegua, se trataba de algo más grande, algo que él no podría controlar. El coraje de un niño que había, sin querer, despertado un espíritu de resistencia en el corazón de la comunidad. Don Alejandro, derrotado por la fuerza de algo que nunca imaginó, la solidaridad de las personas que consideraba inferiores, simplemente se dio la vuelta y se fue. No dijo nada más, no hizo más amenazas. La derrota no estuvo en la pérdida de Luz, sino en el hecho de que ya no podía dominar a esas personas, ni siquiera con todo su dinero y poder. Carlos había ganado, no con la fuerza,
sino con el amor y la determinación que mostraron al pueblo que la verdadera fuerza reside en la unión. Y así, con la partida de don Alejandro, el pueblo fue silenciosamente transformado. Luz fue tratada y el esfuerzo de Carlos fue recompensado con el reconocimiento de todos a su alrededor. La yegua se recuperó completamente y Carlos, que antes era solo un niño de la calle, ahora era visto como un héroe por la comunidad. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sentía que, en ese momento, había logrado más que cualquier premio material. Había ganado el respeto de todos y, más importante aún, había demostrado para sí mismo que no había obstáculos que no pudiera enfrentar, por más difíciles que fueran. Ahora es tu turno. Quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia de superación? ¿Has pasado por algo que te hizo crecer de manera inesperada? Deja tu comentario aquí abajo y vamos a abrir un verdadero debate. Quiero escuchar tu experiencia, lo que piensas sobre todo esto. Si te gustó este contenido, no olvides darle me gusta. Cada me gusta es un paso más para traer más historias y contenido como este para ti. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Juntos vamos a continuar este viaje y fortalecer cada vez más esta comunidad increíble. Dale me gusta, comenta, comparte y sobre todo, suscríbete. Lo mejor aún está por venir.